Muchas gracias, gracias a todos. Siempre que me toca hablar de un tema, de lo primero que me gusta hacer es indagar o investigar un poco las palabras en torno a las cuales gira ese tema, ¿no? Entonces, me toca hablar de inteligencia artificial en la industria, pues lo primero que regularmente hago es me meto a Google y pues lo que busqué fue la palabra inteligencia. Y el primer resultado de Google, que es el de la Wikipedia, me dice que la inteligencia es un concepto difícil de definir. Entonces, bueno, ya sabía por dónde iba el tiro más o menos, entonces no me apachurré demasiado y me dirigí a las fuentes más confiables de toda la vida, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Entonces, por cierto, y hablando de la pregunta anterior, ¿qué es inteligencia? Bueno, pues ahí la Real Academia nos da algunos ejemplos o algunas sugerencias de cómo entender la inteligencia. Permítanme a mí enfocarme o tomar una de ellas de forma en la que pueda tomar la segunda, que es la capacidad de resolver los problemas. Y permítanme en esta ocasión y para este ejercicio mantener esta definición, entendiendo que hay un debate muy rico en torno a este tema, ¿no? Luego, artificial, pues es hecho por mano o arte del hombre. Y fíjense que aquí me empieza a entrar la cosquilla porque empezamos a vincular o empieza a asomarse una relación que ya lo verán, o bueno, así lo veo yo y así se los quiero transmitir, una relación muy fuerte, no nada más entre la inteligencia, la industria y la inteligencia artificial, sino también el arte y también lo que hacemos, ¿no? Entonces, déjenme decir que artificial es lo que está hecho por mano o arte del hombre. De la industria, fíjense, la primera definición dice maña y destreza o artificio para hacer algo. Y otra vez aparece por ahí la raíz de artificio, ¿no? Entonces, fíjense cómo la industria y la artificialidad y el arte y la artesanía no están tan separadas como de repente se pudiera hacer sentir por algunos autores o por algunos puntos de vista, ¿no? Entonces, ya nada más para acabar este ejercicio, pues me metí a ver qué decía del artificio, y del artificio lo que dice es que es el arte, el primor, el ingenio o la habilidad con que está hecho algo. Y fíjense, ojo, y aquí hay peligro porque la cuarta definición empieza a hablar de disimulo, cautela y doblez, ¿no? O sea, un artificio no nada más es un arte, un primor, un ingenio, sino que también de repente puede ser un disimulo que hay que tomar con cautela, ¿no? Entonces, déjenme hacer un pequeño Frankenstein, siguiendo con el chiste de la inteligencia artificial y todo lo demás. Déjenme pegar las definiciones que me prestó la Real Academia de la Lengua, y con mucha licencia literaria diría que la inteligencia artificial en la industria es la capacidad de resolver problemas producido por el ingenio humano con maña, destreza y predominio de la elaboración artística sobre la naturalidad para hacer algo. Entonces, es un poquito tramposo la forma en cómo acomodé estas definiciones, pero me ayudan para contarles una historia que les quiero relatar a partir de ahora. Aquí es la historia de una especie que habita en nuestro planeta, que se deriva de un género que es el género Homo, y la especie es la especie del Homo sapiens. Entonces, desde que de 2 millones de años para acá, y les prometo que no los voy a aburrir, de repente me voy a brincar algunos años, pues esta especie, y de acuerdo a su entorno y al momento que le tocó vivir, y a las características evolutivas y a los retos a los que se enfrentó en su momento, pues esta especie empezó a
separarse o a manifestar ciertas características que no tenían otros animales, otros primates. Por ejemplo, de manera mucho más elaborada que otras especies, empezó a construir herramientas. Construir herramientas o construir artes, construir extensiones, tipo cyborg dirían por ahí, que les ayudaban a extender sus capacidades, ¿no? A perfeccionar sus capacidades, a perfeccionar su actividad económica, a perfeccionar su industria. Y además, esta especie lo que hacía también era transmitir ese conocimiento a la siguiente generación, de forma que el nivel o la velocidad de aprendizaje o la velocidad de asimilación o la velocidad de desarrollo de capacidades cognitivas en cada generación era mayor. Entonces, por ejemplo, estas pinturas rupestres de Francia bien pudieran ser uno de los primeros manuales operativos o manuales de usuario de la industria de la casa, ¿no? Y si recuerdan la definición de inteligencia artificial que licenciosamente me permití, pues en realidad es el artificio del ser humano, el arte y el primor de desarrollar a través de la inteligencia una herramienta para conseguir algo. ¿Y qué era ese algo en este caso? Pues bien pudiera ser avisar cuándo o dónde o cómo cazar mejor a los animales, ¿no? Y eso sin lugar a dudas, a comparación de 1 millón de años atrás, pues esto era inteligencia artificial, ¿no? La especie se siguió desarrollando, perfeccionamos nuestra escritura, perfeccionamos la forma en cómo compartíamos el conocimiento, perfeccionamos también cada una de las actividades humanas que, por cierto, y también satisfacían, en cada etapa, satisfacían las necesidades de esa especie en ese momento. Es decir, tuvimos que perfeccionar nuestra casa y tuvimos que perfeccionar nuestra agricultura porque empezábamos a tener nuevas necesidades de alimentar más gente, de alimentarla en condiciones distintas a las que habíamos aprendido antes. Y estas necesidades se satisfacían por la industria, que otra vez, y aprovechándome siempre de la definición de la Real Academia de la Lengua, pues la industria es el artificio de hacer algo, ¿no? Entonces, pues seguimos evolucionando, nuestras necesidades siguieron creciendo y conforme crecían nuestras necesidades, crecía nuestra capacidad cognitiva de resolverlas. Y conforme crecía nuestra capacidad cognitiva de resolverlas, también crecía nuestra capacidad de ejecutarla en una industria. Así pues, ya en el siglo XVIII, o sea, por ahí de los 1700, tuvimos la capacidad de dominar la fuerza o de la energía generada por el vapor, y con la inteligencia artificial del conocimiento que nos daba las leyes de la termodinámica, pues fuimos capaces de resolver nuestras necesidades de alimentación, de transporte, en una dimensión mucho mayor. Después vino la producción en serie. Por ejemplo, ¿cuál era la inteligencia artificial? Pues simplemente las cadenas de producción que resolvían el problema de minimizar el tiempo para producir más productos en serie, pues era un ejemplo de inteligencia artificial. Después vino la automatización, ya por ahí de los años 60, vino la automatización que ya se hacía sentir que las máquinas de repente tomaban movimientos como si fueran personas, ¿no? Y finalmente la cuarta vuelta de la revolución industrial, que ahora llaman Industria 4.0,
que consiste en que las máquinas, no solo las máquinas, sino los productos o el producto final de estas máquinas están todas conectadas entre sí, compartiendo información y gracias a algoritmos desarrollados en estos últimos años, utilizando esa información para aprender más del mundo que nos rodea. Y en todo ese camino de la industria y de la inteligencia artificial, pues también están nuestras necesidades que van modificándose y que van cambiando y que no son las mismas que las de hace 100 años, ¿no? Ahora es complicado sobre todo para las regiones urbanas el poder vivir sin un medio de transporte automatizado, un medio de transporte automotor o sin un teléfono celular. Es complicado, las necesidades han cambiado y la industria y la inteligencia artificial han respondido a esa necesidad. Por cierto que también en el camino de repente hay pequeños engaños. Esta de aquí es una máquina del siglo XVIII también, de 1770, se llama el Turco. Fue una máquina muy famosa porque parecía que era un robot que podía jugar ajedrez. En realidad esta máquina era un engaño en donde adentro de la máquina había un maestro de ajedrez jugando y que daba la sensación de que afuera la máquina era la que estaba haciendo los movimientos. Trucos como estos todavía se ven en la industria el día de hoy. Hay algunas plataformas que dicen que son plataformas automáticas o de chatbot, que atrás de ellas pues hay una persona que está todavía administrándola, ¿no? Entonces, seguimos avanzando, seguimos evolucionando y en la industria 4.0 podemos ver que hay la caracterizan 6 Cs o 6 palabras con una C que marcan la diferencia de por qué estamos hablando de una industria 4.0, ¿no? Entonces hablamos de la conexión y les comentaba que la conexión no solo se da entre las máquinas, sino que se da entre las máquinas y su producto final, el producto final y los usuarios y los operadores. Y todo está interconectado y todo está intercambiando información que sirve para crear un cuerpo de conocimiento cada vez más robusto y que permite tomar decisiones de producción o de uso también. El cloud, el cómputo en la nube, la cantidad de servidores que existen hoy en día para responder a las necesidades de cómputo de las organizaciones, de las empresas y de las personas es impresionante. No quiero tardarme mucho ahí, pero un dato que a mí me sorprende, en 2016 el 15% de la energía total que consume el mundo, la consumen los centros de datos que están dispersos por todo el planeta. Los centros de datos son los servidores en donde se trabaja con la nube. Entonces, ¿qué más tiene la industria 4.0? Pues tiene un modelo cibernético. También los datos permiten tener mayor noción del contenido y del contexto, de la comunidad y de cómo compartir ese contenido y ese contexto, y finalmente en inglés es customización, pero es la personalización de los productos que se construyen en el día de hoy. Esa es la industria 4.0, una industria conectada, y en esa industria estamos conectados nosotros también. Entonces fíjense que en toda esta historia de esta especie que aprendió a desarrollar herramientas, que aprendió a resolver problemas, que se apalancó también en un arte para resolver problemas, se desarrolló también la inteligencia artificial y se desarrolló también la industria, todas en paralelo. Entonces, efectivamente, la industria y la inteligencia artificial pues forman una unidad indivisible. No se puede entender la industria sin inteligencia artificial y no se puede entender inteligencia artificial sin industria. Y nosotros estamos ahí metidos y no se puede entender ninguna de las dos sin nosotros ahí metidos, ¿no? Esta es la historia de una cosa que se llama singularidad o cambio de paradigmas. Ya no me da mucho tiempo de platicarla, pero
si se fijan, cada vez los cambios, o sea, del momento que aprendimos a escribir, al momento que aprendimos a construir máquinas, del momento que aprendimos a automatizarlas, del momento a la computación electrónica, se ha reducido cada vez más el tiempo entre un invento u otro, entre un cambio de paradigma y otro. Entonces, hay gente que sugiere que vamos a llegar a un punto en el que los cambios van a ser tan rápidos que van a ser casi instantáneos. Bueno, esa es otra historia. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo visualizo el futuro de la industria, la inteligencia artificial y la raza humana? Pues como una colaboración, porque como les platicaba hace un momento, no se puede entender ninguna de estas tres se puede entender sin las otras dos. Entonces, nuestro futuro depende de conocer y de dominar la industria y de dominar la inteligencia artificial. Muchas gracias.